Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En el pasaje que hemos leído, vemos que el Señor fue a casa de Pedro y allí se encontraba la suegra de Pedro postrada en la cama con fiebre. Pero dice que el Señor tocó su mano, la fiebre le dejó, se levantó y le servía. Eso quiere decir que la sanó. En Mateo 9:35 vemos que el Señor iba por las ciudades, por las aldeas, y Él enseñaba, predicaba el Evangelio y sanaba a los enfermos. Entonces, ¿por qué desaparece la enfermedad al orar? Vemos que en la palabra hay muchas promesas de sanidad. Vemos, por ejemplo, en Marcos 6:56. Ahí dice la palabra, todos los que le tocaban quedaban sanados. También vemos en Mateo 8:17 que dice la palabra de Dios, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y también en Isaías 53:5 dice la palabra de Dios a través del profeta, y por su llaga fuimos nosotros curados. A nuestro alrededor hay mucha gente enferma. Por eso que podamos estar dándoles la sanidad a través de la oración y la palabra de Dios, y eso se van a abrir muchas puertas para el evangelismo. Para ver realmente la solución de un problema, primero tenemos que saber realmente por qué ha venido ese problema. Si yo veo el origen de ese problema, podré dar una respuesta correcta. Por eso lo primero que tenemos que ver las enfermedades es entender cuál es el origen correcto. Y vemos que hay enfermedades que vienen simplemente por alimentarse mal, por no cuidarse. Y también hay enfermedades que vienen pues, cuando vamos envejeciendo. Pero en la Biblia, que es la palabra de Dios, ahí nos está hablando que hay muchas enfermedades que tienen otro origen. Y es un origen espiritual. ¿Cuál es? El pecado original. Vemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado como un ser espiritual. ¿Para qué? Para tener relación con Dios, para estar con Dios. De esa manera el ser humano está completo, tiene paz, tiene verdadera felicidad. Pero la palabra de Dios nos explica que Satanás a través de una serpiente hizo que el hombre rompiera el pacto que Dios le había dado. Desde ese momento el hombre quedó separado de Dios, viviendo en pecado, controlado por Satanás. Y es desde ese momento que empezaron las enfermedades. Porque en Génesis 1:31, cuando el Señor había creado todo, dice que vio su creación y dijo, todo es bueno en gran manera. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese momento no había ninguna enfermedad. Todo funcionaba perfecto, porque es la creación de Dios. Pero una vez el hombre rompió el pacto, ahí todo cambió. Y ahí es cuando empezaron los problemas espirituales, los problemas mentales, los problemas físicos, que son los que traen esas enfermedades. Por eso aparecen enfermedades que son causadas por pecados, dice, de los antepasados. En Éxodo 24 está hablando que por hacer idolatría hay maldición no solo sobre esa persona que la practica, sino hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso hay personas que les vienen enfermedades sin saberlo, y es porque sus antepasados estuvieron haciendo idolatría. Vemos, por ejemplo, la vida de David en 2 de Samuel 12:15. Vemos que David cayó en adulterio con Betsabé y tuvieron un hijo. Ese hijo, dice la palabra, se puso enfermo y murió. ¿Por qué murió? Por los pecados de sus padres.
También hay pecados de acciones. Y hay personas que tienen enfermedades cuyo origen es el pecado de las acciones. Hay un pasaje en Segunda de Reyes 5:27. Allí el general Naamán, que era un general sirio muy importante, él fue sanado de la lepra. Dios lo sanó a través de su siervo Eliseo. Entonces este general estaba tan contento, tan agradecido a Dios, que fue a Eliseo y le quería dar dinero, quería darle muchos regalos, porque estaba tan agradecido. Pero Eliseo no los recibió, porque las cosas de Dios no hay que pagar, es todo por pura gracia. Pero el siervo de Eliseo, Giezi, él tenía codicia en su corazón. Por eso, de manera oculta, después de marchar, el general Naamán dice que ocultamente lo siguió y a través de las mentiras hizo que le diera dinero a él. Ese dinero él lo escondió ahí debajo de un árbol. Pero al volver a casa, Eliseo, que había tenido revelación de Dios, él le dijo lo que él había hecho. Y como consecuencia de ese pecado de acción, la lepra que había tenido a Naamán en ese momento fue a la vida de Giezi y dijo también que hacia toda su descendencia. Entonces hay enfermedades cuyo origen también son pecado de acciones. Pero también nos habla de otro tipo de enfermedades. Enfermedades que Dios permite porque tiene un plan. Dios tiene un plan. Y vemos, por ejemplo, en 2 de Corintios 12:7. Allí el apóstol Pablo está diciendo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, Pablo fue un gran siervo de Dios. Dios lo utilizó grandemente. Pablo tuvo grandes revelaciones. En el capítulo 12 dice que subió hasta el tercer cielo y que tuvo revelaciones que no tenía ni palabras para poder explicar. Entonces Dios, por su gracia, permitió una enfermedad en su vida. ¿Para qué? Para que no se enaltezca sobremanera. Es decir, para que Pablo no cayera en orgullo, no cayera en humanismo, sino que Pablo se diera cuenta que la obra es de Dios y Pablo siempre se apoyara solo en la gracia de Dios. Entonces vemos que hay enfermedades que Dios las permite porque tiene un plan, porque tiene un plan. Si no estamos conociendo correctamente el origen de las enfermedades, vamos a dar una sanidad incorrecta. Si el origen es espiritual, si damos medicinas, no va a funcionar. Es más, puede dar todavía más problemas si se enfoca solo en las medicinas. Yo recuerdo que una vez fui a visitar a un hermano y este hermano, por circunstancias, estaba en un psiquiátrico. Entonces me quedé sorprendido al ir allí. Había muchos enfermos y había muchos de ellos que yo podía ver que estaban endemoniados, tenían problemas espirituales graves. Pero por supuesto, la medicación que le daban no le daba ninguna respuesta. No podía solucionar su problema porque era algo espiritual. Y lo único que hacían era darles drogas para que estuvieran tranquilos y no molestaran a nadie, porque no tenían respuesta para ellos. También, si es un problema espiritual, si solo nos enfocamos en lo físico, tampoco hay respuesta. Y vemos que en la palabra aparece esa mujer del flujo de sangre. Tenía una enfermedad que dice que esa mujer, a pesar de que se esforzó muchísimo para sanarla, incluso gastó todos sus bienes en médicos, no tenía respuesta. ¿Por qué? Porque tenía un origen espiritual. Pero esta mujer puso su fe en Jesucristo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, dice que con fe tocó el borde de su manto con el dedo y al instante recibió la verdadera sanidad. Hay gente que como no tiene respuesta a su enfermedad,
empieza a buscar en las religiones y también en las supersticiones. Pero en vez de tener respuesta, van a tener todavía más problemas. Yo recuerdo, antes de conocer al Señor, pues hubo un momento en mi vida que de verdad me sentía muy cargado. Yo era muy deportista, tenía fuerza, pero había una carga en mi vida que no sabía por qué venía. Y estaba siempre preocupado, con ansiedad. Por eso, como no había respuesta a la medicina, pues me dijeron de ir a una curandera pues muy famosa en ese pueblo, y me lo recomendó mi abuela, que ella iba y tal. Bueno, pues fui porque no tenía respuesta y yo quería recibir esa sanidad. Entonces esta curandera, una mujer muy afable, una mujer mayor, muy simpática, y había mucha gente, estaba lleno, todos estaban ahí esperando su turno. Entonces cuando entré, esta mujer tan simpática, pues tenía todo lleno de estampitas, de santos, de vírgenes, pero empezó a hacer unas oraciones así, un poco raras, y de repente ocurrió algo muy extraño. Esta mujer tan simpática, tan amable, empezó a eruptar. Pero eran unos eruptos, yo al principio pensé, bueno, esto se lo ha escapado, ¿no? Pero cada vez eran eruptos más grandes, y me giré para verla y tenía la cara totalmente transformada. Yo estaba ahí asustado, ¿no? Entonces, cuando yo salí de ahí, me sentía bien, tenía paz. Pero ¿qué ocurrió? Que luego, cuando pasó el tiempo, me sentía todavía peor. ¿Por qué? Porque esta sanidad es totalmente incorrecta. Las religiones, las supersticiones. Puede parecer en un principio que tienes una pequeña respuesta. Pero, ¿quién tiene ese poder? ¿De dónde sale ese poder? Ese es el poder limitado de Satanás y los demonios. Y cuando uno está abriendo puertas ahí, aunque parece al principio que funciona, vas abocado al fracaso. Cada vez vas a estar peor. Por eso la verdadera sanidad solo aparece en la palabra de Dios, que es la verdad. Y la verdadera sanidad, la principal que necesitamos, es la sanidad espiritual. El hombre está separado de Dios, está en pecado original, y haga lo que haga, todo lo que haga con sus esfuerzos, no pueden darle verdadera sanidad. Pero por eso Dios envió a Jesucristo. Por eso los 66 libros de la palabra de Dios tienen una esencia, Jesucristo. ¿Él a qué vino? A salvarnos. Como estábamos separados, Cristo vino y cumplió el oficio del verdadero profeta. Y él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como estábamos en pecado, Cristo cumplió el oficio del verdadero sacerdote. Y como dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y como estábamos bajo el poder de Satanás, el Señor vino y cumplió el oficio del verdadero Rey. Y dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso cuando una persona recibe gracia de Dios y se da cuenta que es pecadora, que está totalmente en pecado y que no puede hacer nada por sí mismo para salir de ahí, cuando se arrepiente de su pecado, cuando puede ver que el Salvador es Jesucristo y a través de la fe lo recibe en su corazón como su Señor y Salvador, en ese momento esa persona se convierte en hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a morar a su vida y recibe la verdadera sanidad, que es la sanidad espiritual. También, si uno está en pecados de acciones, por supuesto, tiene que arrepentirse. Y el arrepentimiento no es solo tener una sensación de que me siento mal. La palabra arrepentirse lo que quiere decir es dar un cambio de dirección. Es decir, girar 180 grados. Entonces, cuando una persona está en pecados, se arrepiente, le pide perdón al Señor, como dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y, recibiendo la fuerza de Dios, dar
un cambio de 180 grados. Ya tomar otra dirección, dejar de hacer esas cosas con la fuerza de Dios, levantarse y tomar otra dirección. También es importante, no solo eso, tenemos que sanar también el ambiente. El ambiente nos influye muchísimo. Yo recuerdo gente que era drogadicta, tenía graves problemas con la droga. Por gracia de Dios pudieron conocer a Jesucristo. Tuvieron esa sanidad primero espiritual y luego fueron sanados también de esa adicción. Y con el tiempo volvieron otra vez a su casa. Como en su casa había el mismo ambiente, los mismos problemas durante años había vivido esa persona. Como en su barrio estaban los mismos amigos con los mismos problemas. Poco a poco, al perder fuerza, Satanás lo volvió a engañar y a través de ese ambiente, esas personas volvieron a caer en el problema. Por eso es muy importante también que sanemos el ambiente. Por supuesto, después de eso, tenemos que utilizar la medicina, escuchar a los doctores, porque también la medicina es algo que Dios pone a nuestra disposición. Por eso la palabra de Dios es la que nos explica cuál es la verdadera sanidad. Muy bien, es muy importante que veamos cómo continuar. ¿Qué tenemos que hacer después? Una vez recibimos la sanidad, tenemos que seguir en nuestra vida de fe. Por eso es muy importante que entendamos la importancia del culto, el culto a Dios. A través del culto yo puedo recibir la fuerza y el poder que Dios me da. Yo lo necesito cada día, ese culto personal. Y también los domingos con los hermanos, el culto a Dios juntos como iglesia. A través del culto yo tengo que recibir la palabra. Esa es la palabra que Dios me da para mi vida. Tengo que orar con la palabra y disfrutar de cómo Dios cumple la palabra en mi vida y a través de mi vida. Y eso es el evangelismo. Por eso cada día yo tengo que tener mi culto tomando la palabra, la oración y el evangelismo. Así voy a tener una vida correcta de fe. Y en ese momento podré tener agradecimiento en todo. Y cuando una persona está agradeciendo en todo, ahí Satanás no puede entrar. Cuando uno está agradecido, como decía Pablo, en la abundancia, en la escasez, estoy agradecido en todo. ¿Por qué? Porque su todo era Cristo. Porque él disfrutaba cada día su vida de fe, tomando la palabra, la oración, pensando en el evangelismo. Y en ese momento puedes dar gracias en todo porque sabes que de verdad tu vida la está guiando Dios. Tu vida pertenece a Dios. Y si Dios está conmigo, no hay nadie contra mí que me pueda vencer. Y en ese momento, ¿qué va a ocurrir? Me voy a levantar como un testigo. Vemos en Hechos 3 un cojo de nacimiento, muchos años allí en la puerta de la Hermosa, pidiendo. Pero a través de Pedro, él recibió la palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese cojo primero recibió la sanidad espiritual, pero luego también sanidad física. Y empezó a alabar a Dios, a saltar. Entró al templo, empezó a alabar a Dios. Toda la multitud, dice la palabra, se reunió, estaban sorprendidos. Todos conocían de muchísimos años a ese cojo. Era un milagro realmente. Entonces allí Pedro les predicó que Jesús era el Cristo. Dice la palabra que 5.000 varones se convirtieron. Dice que los llevaron a la cárcel. Al día siguiente presentaron a Pedro, a Juan y al cojo delante del Sanedrín, las 70 personas más importantes del Estado de Israel. Y allí Pedro, con denuedo, él hizo esa confesión gloriosa de Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Allí predicó de Jesucristo. Dice que el Sanedrín, gente tan poderosa, a pesar de lo que les estaba diciendo Pedro era que ellos habían matado al Mesías, no podían hacerles nada. ¿Por qué? ¿Por qué no podían hacerles nada? Porque había algo poderoso delante de ellos. ¿Quién era? El cojo, el testigo. Era el testigo de que Jesús realmente era el Cristo. Por eso ellos no podían hacer nada con todo su poder humano, porque había un testigo, alguien que había sido sanado espiritualmente
y también físicamente. Por eso es muy importante que estemos mirando a nuestro alrededor. Hay mucha gente enferma. Ahí Dios tiene plan. Ahí Dios tiene un propósito muy importante. Por eso que estemos orando y recibiendo la guía del Espíritu Santo, podamos ir a las personas enfermas, que Dios nos guíe, y podamos darles la verdadera sanidad a través de Jesucristo. Cuando esa persona reciba esa sanidad, se va a levantar como un testigo y va a ser una gran puerta para el evangelismo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar disfrutando de esa respuesta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque Cristo es solución para todos los problemas. Él es el camino, la verdad y la vida. Y a través de Él, Señor, podemos estar dando respuesta a todas las personas, a los enfermos, porque Él está en nosotros, Señor. Padre, que nos guíes para compartir esta palabra tan importante a la gente que está sufriendo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.